En este video vamos a ver acerca de la instalación de Kerberos utilizando una máquina Ubuntu y la máquina Windows, que es prácticamente quien se va a conectar a, a Ubuntu. En Ubuntu vamos a utilizar WSL. Para eso, bueno, primero abrimos una terminal. En la terminal simplemente podríamos descargar cualquier distribución de WSL. En este caso yo ya tengo descargada, vamos a utilizar, bueno, en mi caso voy a utilizar Ubuntu 22.04. Y para descargar simplemente sería de poner el comando WSL -install -d y Ubuntu, prácticamente cualquiera de estos nombres. En este caso, si quisiera descargar esto, le pongo este nombre, que sería el 22.04. En mi caso, yo ya le tengo instalado, prácticamente está acá, el 2204. Voy a abrir esta terminal y ¿qué vamos a hacer? Como ya mencioné, vamos a instalar Kerberos, un servidor Kerberos dentro de esta máquina virtual. Para eso, primero vamos a configurar ciertas cosas. Lo que tenemos es prácticamente aquí una guía de instalación de Kerberos en Ubuntu. Entonces, utilicemos esta guía de instalación y veamos qué es lo que ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente vamos a cerrar esto y vamos a ingresar a la guía de instalación. Bueno, en esta guía de instalación simplemente nos pide instalar los paquetes necesarios para Kerberos. En este caso, nosotros no necesitamos, bueno, sí necesitamos este comando, pero primero debemos configurar ciertas cosas. Kerberos, como ya se sabe, utiliza los dominios. Y en este caso, si yo le pongo domain name para ver el dominio que estoy utilizando en mi computadora, no tiene ningún dominio. Entonces, no es tan bueno para la instalación inicial de Kerberos. Debe tener algún nombre de dominio que sea coherente con el dominio que va a utilizar Kerberos. En este caso vamos a configurar primeramente eso. Para ello, primero vamos a acceder al archivo que es etc hosts. Ingresamos con sudo para poder editar este archivo y simplemente nos van a pedir nuestra contraseña. En mi caso, agrego mi contraseña y como pueden ver, ingreso al archivo. Podrían configurar esto con cualquier tipo de editor, en mi caso lo hice con Vim. Bueno, yo prácticamente voy a editar con Vim. Aquí pulsaría I para editar. Si pueden ver acá aparece Insert, que sería I. Y si quiero salir de Insert, le puso Escape, la tecla de escape. En este caso yo quiero editar, entonces le pulsaría Insert. Ahora, simplemente comentaría esta línea, ya que yo quiero configurar el nombre de dominio para mi computadora, para mi máquina virtual Ubuntu. Para esto, aquí debería ingresar la dirección IP de mi máquina virtual. Para ver la dirección IP, simplemente accedo a la máquina y pondré ipconfig. Bueno, como pueden ver, bueno, no es ipconfig, es ifconfig.
Y como pueden ver, ifconfig no está instalado y aquí me da la recomendación de instalar ifconfig. Entonces voy a instalar ifconfig, agregaré mi contraseña y se procederá con la instalación. Mientras tanto, bueno, vamos a hacer unas indicaciones aquí. Si queremos salir de este archivo, como pueden ver, le pulsé la tecla I y me aparece Insert. Si quiero salir del Insert, porque aquí simplemente podría agregar texto. Pero si quiero salir aquí, le pulso Escape, la tecla Escape y ya desaparece el Insert y ya no puedo editar nada. Y para salir del archivo simplemente podría salir guardando con WQ o sin guardar con Q y el signo de interrogación. En este caso yo sí quiero guardar porque comenté la primera línea eh, y simplemente le guardo. Ya, ahora esperemos, veamos, ya parece que se instaló el paquete necesario, entonces vamos a proceder a agregar el comando ifconfig. Esto me va a dar, fíjense que esté en un puerto, bueno, que esté en ETH0 y tenga la dirección IP correspondiente a esta máquina virtual. En este caso, en WSL, la mayoría de direcciones IP tienen esta ruta que es 172. En este caso, copiemos esta dirección IP, le voy a dar a control C y llevaré esa dirección IP a la configuración de etc host. Simplemente voy a pegar acá. Para pegarle, simplemente se puede pegar un clic derecho y miren que ya se pega. Ahora, si pueden ver, no puedo editar porque tengo que pulsar la I y ya simplemente comienzo a editar. Le pongo la tecla tabular y aquí le daré un nombre de dominio, primero que nada. No se les llama nombres de dominio, realmente se llaman FQDN, que sería Full Qualified Domain Name, que es prácticamente como un nombre completo para la máquina, incluido el dominio en el que se encuentra esa máquina. En este caso no tenemos un dominio específico, entonces vamos a ponerle cualquier dominio que se nos pueda ocurrir. En mi caso sería, ya que mi nombre es Steven, entonces yo haré un nombre de dominio respecto a mi nombre. En este caso vamos a llamarle como, primero que nada, KRB5 y luego agregaremos el dominio correspondiente que sería punto S de mi nombre Steven, moposita.com. Agregamos este nombre de dominio, damos tabular y ahora agregamos el nombre, el hostname de la máquina. En este caso pueden ver que es KRB5, entonces vamos a ponerle ese nombre, KRB5 y simplemente vamos a guardar. ¿Cómo guardamos? Con escape, dos puntos, WQ. Si pueden ver, eso se escribe acá en la esquina inferior izquierda. Entonces voy a dar un enter y prácticamente ya se ha guardado este archivo. Una cosa más que quiero hacer notar es que si reiniciamos esta máquina virtual, se van a perder todos los cambios que hemos hecho. ¿Cómo hacemos para que no se pierdan? De hecho, si revisamos lo que nos dice acá, es que WSL automáticamente em, reinicia este archivo y prácticamente hará que nuestros cambios se pierdan y nos da una recomendación si queremos parar esta generación automática del archivo y es irse al archivo etc wsl.conf y agregar estas dos líneas. Entonces vamos a copiar estas dos líneas y vamos a salir del archivo. Entonces saldré del archivo. Si recuerdan, el archivo que me indicaba era etc wsl.conf y prácticamente aquí es donde me indica
de el reinicio de la máquina. Bueno, como tal, estoy asegurándome de que se esté grabando. Ya. Bueno, como tal, vamos a agregar estas líneas en este archivo. Voy a darle clic derecho para que se pegue lo que copié. Y como pueden ver está comentado, entonces vamos a descomentar esas líneas. Y simplemente vamos a guardar este archivo usando, si pueden ver, escape, dos puntos, WQ. Bueno, pueden hacerlo con otro editor de texto. Pueden hacerlo con el editor de texto que prefieran. Y ya está guardado. Ahora, como antes de hacer cualquier cosa, primero deberíamos asegurarnos de que se haya guardado eso correctamente. Entonces, vamos a salir, a reiniciar WSL y, y volverlo a abrir. Para eso voy a abrir una terminal de PowerShell, voy a cerrar Ubuntu, pero realmente Ubuntu no se cierra, sino sigue prendido. Entonces, ¿cómo se le apaga realmente para que se reinicie eh, la máquina virtual? Es con WSL shutdown. Bueno, en este momento ya se ha apagado la máquina virtual de Ubuntu. Voy a volver a abrir la máquina virtual y cerraré PowerShell. Y si pueden ver, se está demorando, entonces eso es un buen indicio de que se apagó la máquina virtual y ahora tenemos que volverla a prender. Esperemos un momento para que se cargue todo y si pueden ver ya se ha cargado. Ahora vamos a ver que se haya guardado, como les decía, realmente el archivo etc host. Para eso haré un cat etc host y si pueden ver aquí están los cambios que habíamos generado anteriormente y sí se guardaron, no se reinició no se reinició esta configuración. Ya, ahora también lo que debemos hacer es configurar, si se fijan, ya configuramos prácticamente eso es como un reemplazo al servicio de DNS, pero realmente no se ha cambiado el hostname, porque si yo en mi máquina escribo el comando hostname, me sigue apareciendo el nombre de la máquina, que en este caso sería este nombre que tengo acá. ¿Cómo se le cambia realmente el hostname? Porque esto es simplemente para que es como un reemplazo de DNS. Es simplemente, por ejemplo, cuando ponemos ping www.google.com, se resuelve esta dirección que no es una dirección IP, se resuelve en una dirección IP. ¿Dónde se resuelve? En un servidor de DNS. Prácticamente esto es similar. Entonces, ¿cómo sería similar? Al poner un ping krb5.smoposita.com. Miren cómo está haciendo un ping en esta máquina, que sería el 172.29.64.23, que es justamente lo que configuramos acá arriba. Y bueno, como les mencionaba, realmente el hostname no cambiaba, no cambiaba al configurar ese archivo. ¿Cómo hacemos que cambie el hostname? Con sudo hostname y en este caso el nombre que establecimos acá arriba, que es krb5. Entonces vamos a ponerle sudo hostname krb5. Nos pide nuestra contraseña, agregamos la contraseña y también el nombre de dominio, como les decía, el fqdn, que es prácticamente el hostname más el dominio. Y esto se hace mediante, el comando domain name. Si pueden ver, actualmente no hay ningún nombre de dominio configurado. Entonces, para configurarlo, tenemos que agregar el comando sudo domain name
y el comando es krb5, que sería el hostname, punto, y el dominio, que sería smoposita.com. Y ahora pueden ver que no me da ningún error. Yo voy a, nuevamente volver a comprobar que esté configurado el nombre de dominio. Y si ven, ahora al pulsar domain name, al ingresar este comando, me da la respectiva salida, que sería el nombre de dominio de esta máquina. Justamente ahora ya hemos configurado, pero como pueden ver, el nombre de dominio no se ha actualizado. ¿Cómo lo actualizamos? Con el comando exec bash, que es simplemente para reiniciar esta sesión. Y pueden ver que ya se reinició y ahora sí me ha cambiado el nombre de la máquina a KRB5. Ya con esto vuelvo a comprobar. Con esto ya tenemos configurado el domain name y el hostname. Sin embargo, ¿qué sucede si yo salgo del Ubuntu? Igualmente, esto se va a reiniciar. Entonces, ¿cómo hacemos para que los cambios se mantengan? Si se fijan, bueno, ahora no se ha reiniciado porque como si ven, se prendió rápido. Es porque no he reiniciado la máquina, pero cuando apaguen el Windows y vuelvan a prender Ubuntu, se va a reiniciar ese nombre. Entonces, les voy a enseñar una forma en la que le pueden dejar en un script para que simplemente lo ejecuten y no tengan que hacer eso a cada rato. Para eso, bueno, wsl shutdown. Esperamos que se apague, ya se apagó. Vamos a abrir Ubuntu y bueno, esperamos a que se prenda. Aquí simplemente podríamos ver lo que sucede. Pueden ver que ya el hostname se restableció, pero recuerden que etc host no se reinicia por el cambio que habíamos hecho. No se reinicia, pero sin embargo el hostname sí se reinicia. Este hostname podríamos, para guardar ese hostname, podríamos simplemente hacer un script y si se fijan no tengo nada en mi directorio. Bueno, tengo algunos archivos ocultos, pero además de eso no tengo nada. Entonces, vamos a crear un archivo que sea, por ejemplo, wsl init. Es simplemente para inicializar este hostname y este domain name. Y va a ser .sh porque es un script. Entonces, aquí simplemente vamos a agregar el script que sería este comando y luego agregamos los comandos que habíamos puesto al inicio, que era sudo hostname krb5, luego sudo domain name krb5.smoposita.com y finalmente exec bash. Y ahora vamos a guardar el archivo. Si se fijan, ya tengo el archivo acá ya tengo en el archivo guardado. Entonces, pero este archivo no tiene permisos de ejecución. No tiene permisos de ejecución, como pueden ver. Entonces, para agregarle permisos de ejecución, simplemente hacemos chmod más chmod más x y el archivo que queremos, al archivo al cual queremos darle permisos de ejecución. Como pueden ver, ya se puso otro color, que esto me indica que ya tiene permisos de ejecución. Entonces,
ya simplemente cada vez que vuelvan a iniciar el Ubuntu, lo que haríamos es ejecutar este archivo. Y simplemente le ejecutamos de esta manera. Damos una contraseña y fíjense que ya se ejecuta correctamente. Entonces, solo para probar, pongo hostname, luego domain name y pueden ver que se ejecuta correctamente. Ya, una vez que hemos configurado esto, continuando, ahora sí vamos a ir a la instalación de Kerberos. Para esto vamos a copiar el comando que nos proporciona la página web de Ubuntu para configurar Kerberos y vamos a pegar ese comando y le daremos Enter. Bueno, acá dice que no hay un candidato para este archivo. Eso es porque no está actualizada nuestro apt. Entonces haremos un sudo apt update y esperamos a que se actualice para que pueda encontrar este archivo que necesitamos, este instalador. Bueno, ya se ha instalado. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, de paso un sudo apt upgrade, que es para que se puedan traer los archivos que nos faltan. Eso es bueno siempre mantenerlo actualizado. Entonces, bueno, esperemos a que se actualice. Con todo, voy a pausar el video y ya continuamos. Continuamos con la grabación. Ya se ha terminado de actualizar esta parte. Entonces, como ya se ha terminado de actualizar, volvemos a ejecutar el comando que nos proporcionaba la página web de Kerberos. Y pueden ver que ahora sí ya lo reconoce. Continúo con la instalación. Y fíjense que me aparece la configuración de Kerberos. Y aquí me van a hacer unas preguntas. Primero que nada, me preguntan sobre el Realm, que es prácticamente el dominio que utiliza Kerberos. Y para eso configuramos inicialmente el hostname y el domain name. Para que esto ya Kerberos lo reconozca de manera inmediata. Entonces pueden ver que ya reconoce mi Realm, que es smoposita.com. Entonces voy a darle OK. Luego me dice que ingrese hostnames de los servidores de Kerberos en smoposita.com. Vamos a ingresar simplemente KRB5 y nada más. Bueno, con esto vamos a darle OK. Luego aquí nos piden que ingresemos el hostname para la administración y simplemente, bueno, para la administración vamos a utilizar una administración local. Vamos a darle a OK y simplemente aquí nos dan ya una parte de resumen. Bueno, nos dan un mensaje, vamos a darle OK y fíjense cómo ya empieza a instalar todos los paquetes necesarios. Bueno, una vez que ya ha terminado de instalar los paquetes necesarios, ¿cómo verificamos que se ha instalado Kerberos? Para empezar, podríamos simplemente agregar netstat-nat. Bueno, realmente no está
este comando es para ver qué servicios, qué servidores están escuchando o qué puertos están utilizándose en la máquina. En este caso pueden ver que solo hay un puerto, que este es de DNS, que es justamente no nos interesa, ya que lo que queremos saber es sobre Kerberos. Entonces, para ver sobre Kerberos hay otra forma también, que es simplemente buscando dentro del archivo etc init.d. Entonces, haciendo un ls dentro de este directorio, vemos todo lo que tenemos instalado dentro de nuestra máquina. Aquí podemos ver que tenemos KRB5 Admin Server, que es simplemente para la administración del servidor, y tenemos KRB5 KDC, que es prácticamente el KDC que necesitamos. Este es el servidor principal. Ya, este KDC, justamente aquí podemos ver que no está prendido el servidor. ¿Cómo encendemos el servidor? Con sudo systemctl start krb5 kdc. Simplemente escribimos este comando y al lado escribimos el nombre que nos da el directorio init.d, que es krbc kdc. Ya, iniciamos este servidor. Bueno, aquí me dice que falló. Entonces, vamos a iniciar primero el administrador. Ya, iniciamos el administrador y ahora sí iniciamos el servidor. Bueno, parece que no funciona. Vamos a... Bueno, aquí hay un error. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Prácticamente podemos ver que no inicia el servidor. Entonces aquí nos dan digamos, un comando que nos recomiendan verlo para ver qué es lo que está pasando. Y si ven acá, trata de iniciar Crevero 5. Luego el error que aparece es debido a que no se encuentra la base de datos que utiliza Kerberos, que prácticamente se ubica en este directorio. Y aquí dice que no puede inicializar el dominio smoposita.com. Eso se debe a que nunca creamos el dominio smoposita.com. Entonces, prácticamente eso nos olvidamos de inicializar el dominio con este comando que continúa en el tutorial. Para eso lo que voy a hacer es simplemente ver qué servicios están corriendo. En este caso anteriormente había ejecutado el servicio de admin server. Voy a tratar de darle un stop simplemente para asegurarme. Y hagamos lo que nos dice el tutorial, que es simplemente escribir este comando. Voy a escribir este comando y aquí empezará a hacer unas preguntas. Me dice que este script va a correr en el servidor KDC admin y eso ya viene por defecto configurado. Entonces, bueno, esto de aquí pueden revisarlo si quieren. Como tal, vamos a responder únicamente a las preguntas. Si pueden ver aquí, junto con este comando, ya se inicializa el principal, que sería la base de datos. La base de datos que justamente me mandaba el error al tratar de encender el servidor. Entonces, vamos a ingresar una contraseña para la base de datos del KDC.
Esta contraseña, esta master key, eh, ¿qué es lo que hace? Bueno, sirve para algunas cosas dentro de la administración de Kerberos. Entre unas de las más conocidas es cifrar la base de datos para, digamos, para obtener mayor seguridad. Tiene otras funciones, pero bueno, esto prácticamente nos piden una contraseña que es para eso. Realmente en esa práctica no vamos a utilizar esta contraseña, podemos escribir cualquier cosa. En este caso voy a escribir una contraseña, le voy a dar enter, luego vuelvo a reingresar la misma contraseña. Esta contraseña, como les digo, es simplemente cuando se quiere pasar la base de datos entre varios sitios, entonces se cifra con esta contraseña de acá. Ya, una vez ya hemos generado la contraseña, bueno, aquí prácticamente nos dan una advertencia sobre DNS, la información DNS. Esto de acá lo vamos a dejar por ahora, ahí, y vamos a seguir con lo que nos dice el tutorial. Aquí simplemente nos da un comando para reconfigurar el servidor. No vamos a ver ese comando, vamos a seguir. Ahora vamos a crear bueno, antes que nada, quiero mencionarles que ya cuando ejecutamos este comando, ya se enciende automáticamente, se encienden los dos servidores, el administrador y el KDC. Entonces, si pueden ver, voy a poner netstat-nat y miren cómo ya hay varios puertos utilizados. De hecho, si quiero ver qué es lo que se está utilizando, podría poner simplemente AT. Y miren cómo acá está el administrador Kerberos, acá está Kerberos, acá está, bueno, esto es de DNS. Y lo que más nos interesa son estas dos, Kerberos administrador y Kerberos, que prácticamente este corresponde al KDC y está justamente escuchando en el puerto 88, mientras el administrador está escuchando en el puerto 749. Esto solamente por mencionar lo que ya se enciende automáticamente, no tenemos que encenderlo de manera manual. Ahora vamos a escribir admin local, que es simplemente para administrar de manera local nuestro KDC. Y aquí lo que nos dice el tutorial es simplemente agregar un usuario para este KDC. En este caso, bueno, los usuarios se agregan por medio de principales y para eso se escribe el comando add principal o add prince y escribimos el nombre del usuario. En este caso yo quiero conectarme por medio de, yo quiero conectarme por medio, prácticamente esa práctica se trata de conectarse por medio de SSH a, por medio de SSH, pero autenticándose con Kerberos. Entonces, si yo quiero conectarme con SSH, claramente debería tener un usuario dentro de esta máquina. En este caso, mi usuario es Steven, porque únicamente tengo un usuario. Luego crearemos un usuario y haremos algo adicional, pero por ahora vamos a llamarle Steven, que es justamente el usuario que tengo acá. Y añado ese principal. Después de agregar ese principal, pueden ver que aquí está el principal que se crea. Agrego una contraseña y prácticamente me dice que el principal ya ha sido creado. Y bueno, si pueden ver, me sigue preguntando admin local qué más quiero hacer. En este caso, bueno, ya aquí en el tutorial me dice que ya me salga de, de acá. Es con el comando quit. Pero más abajo me indica que puedo, también debo también crear un administrador, un principal administrador. Y me dice que tiene que tener adicionalmente barra admin para indicarle que es administrador. Entonces vamos a ejecutar nuevamente sudo admin local y agregaremos ese principal que se va a llamar, en este caso igual, Steven, pero vamos a agregarle esta vez barra admin para indicarle que es administrador. Y bueno, aquí igualmente una contraseña
y pueden ver que ya se creó correctamente este nuevo principal que es para la administración. Ya una vez hemos creado, vamos a salir nuevamente tal como nos indica el tutorial. Y ahora vamos a, bueno, aquí es para darle permisos al administrador que hemos creado. En este caso me dice que vaya a, a esta dirección. Voy a copiar la dirección, voy a agregar con sudo bin a esta dirección. Luego descomentaré esta línea, que es lo que me indica acá. Prácticamente me dice que puedo agregarle manualmente un usuario o puedo simplemente ponerle en general para que funcione para todos. Yo creo que voy a ponerle para que solo funcione para solo el administrador que he creado. En este caso es Steven /admin @smoposita.com. Estoy siguiendo este ejemplo y luego pondré un asterisco. Entonces simplemente agregaré esta línea y voy a guardar. Es simplemente para darle permisos administrativos a mi usuario que he creado. De hecho voy a ver que se haya guardado bien. Pueden ver que está acá. Entonces continuamos. Luego prácticamente me pide que reinicie el servidor. Entonces vamos a reiniciar el servidor de administración, justamente como nos piden acá. Voy a reiniciarle, ya se reinició, es muy rápido. Y luego prácticamente nos piden que testeemos que estén correctamente configurados los principales. ¿Y cómo testeamos que estén configurados correctamente los principales? Con este comando, con kinit, que es prácticamente un comando para obtener un TGT. Prácticamente esto solicitará al servidor de Kerberos, al KDC, le solicitará un TGT y vamos a ver cómo funciona. Entonces sería kinit y luego nuestro usuario, en este caso pongamos Steven admin, que es el usuario que cree, el principal, y me pedirá mi contraseña. En este caso es la contraseña no del usuario, sino la contraseña del principal. Y bueno, ya no me dio ningún error. Para ver que se haya creado correctamente, se debe ingresar el comando calist. Entonces vamos a poner el comando calist. Y como pueden ver, aquí se ha generado el TGT, el ticket, que envía el servidor, el KDC, que sería el servidor principal de Kerberos. Pueden ver que está acá, mi principal, me da simplemente la fecha en la que creé, la fecha en la que creé este TGT y cuándo expira. Por defecto expira en 10 horas. De hecho, hay un tutorial para, para esto y bueno, aquí se indica que por defecto expira en 10 horas. Ajá, generalmente un ticket tiene un tiempo de expiración de 10 horas. Y pueden ver que sí se cumple, ya que esto expira 10 horas después de acá. Bueno, también podemos ver que tiene una fecha límite en la que se puede renovar este ticket. Y en este caso es esta fecha. Luego va a dejar de ser, va a ser inservible. Entonces, simplemente por mencionarlo, continuamos con el tutorial. En el tutorial, prácticamente como pueden ver, aquí nos da simplemente detalles sobre lo que acabamos de hacer, pero como tal, si ya les aparece esto es porque todo salió bien, está correcto, se generan correctamente los tickets, los principales están bien construidos. Y ahora vamos a
crear un principal, pero para registrar un servicio. En este caso, aquí estábamos registrando usuarios, Steven y Steven Admin, pero ahora vamos a registrar servicios. En este caso, el servicio que necesitamos es SSH. Para esto, primero instalemos SSH. Entonces, simplemente aquí hay un apartado que es para la guía de instalación de SSH. Entonces voy a agregar el enlace acá dentro del navegador. Y bueno, podemos ver que aquí nos dan una guía rápida para instalar SSH. Simplemente vamos a copiar ese comando y pegaremos el comando en Ubuntu. Procedemos con la instalación. Y hasta eso vemos otro comando que no sea útil. Bueno, este es simplemente para corroborar que se haya instalado, que esté prendido el servidor. Entonces, bueno, vamos a copiarlo por lo pronto. Basta que se instale y esperemos. Ahora está en 95%. Bueno, ya se ha instalado. Entonces vamos a escribir el comando. Nosotros queremos ver no SSH, sino SSHD. Sería el daemon. Y pueden ver que sí está ejecutándose. Es con Active Running. Y ya simplemente, ¿cómo se vería eso también con los puertos que hemos estado viendo con netstat-nat? Si pueden ver, está acá en el puerto 22. Eso también lo pueden ver sin este N, que este N es para desplegar los números de puerto en vez de los nombres. Podría quitar este N y pueden ver que aquí me dice SSH. Entonces, SSH corre en el puerto 22. Si pueden ver abajo también está Kerberos con el puerto 88, etcétera. Bueno, podemos ver que ya está ejecutándose, entonces simplemente lo cerramos, no tiene nada más. Vamos a configurar el principal para el servicio. En este caso acá nos dan un ejemplo, nos dan un ejemplo, sin embargo es para el servicio de LDAP. Nosotros vamos a hacer para el servicio de SSH y tendremos que modificar algunas cosas. Bueno, por lo pronto voy a copiar este archivo, perdón, esta línea y, y empezamos a registrar el principal. Aquí cambiamos Ubuntu por Steven, que es justamente lo que yo configuré. Y bueno, aquí me dice que hacen falta parámetros. Ya, si pueden ver, aquí me dice que vaya al archivo krb5.conf. Este archivo se encuentra en este lugar. Vamos a poner sudo bin etc krb5.conf y ingresamos al archivo. El error es porque no configuré el, el servidor dentro de semoposita.com. Entonces voy a configurar esto. Bueno, prácticamente en esta línea, fíjense siempre que el real, por ejemplo, aquí en defaults, ustedes tendrán su real, su dominio que hayan configurado. En este caso yo le puse smoposita.com, que justamente lo reconoce del nombre de dominio del domain name que estamos configurando al principio. Ya. Ahora, fíjense que justamente esté ese nombre de dominio acá. Si no les aparece, lo pueden agregar, le pueden escribir sin problemas, pero escríbanlo tanto arriba como acá abajo. Entonces, si se fijan acá está la lista de realms que justamente me reconoce. Y ya vamos a agregar lo que nos falta.
nos estaba dando error porque tenemos que agregar krb kdc admin, si no mal recuerdo. Es... Bueno, aquí es admin server. Ya, es admin server. Y lo que debemos agregar en admin server es simplemente krb5.smoposita.com. Entonces, guardaremos esto simplemente con wq. Y ya una vez guardado, vamos a tratar de ejecutar el mismo comando de sudo kadmin-p. Bueno, también, si no les funciona el comando, si ven, ya me está pidiendo una contraseña, entonces agrego mi contraseña para ese principal. Y miren que ya me da el kadmin que necesito. Si no les funciona esto, también pueden hacerlo con sudo kadmin.local, que es también una forma de hacerlo. Entonces, aquí de hecho ni siquiera les piden la contraseña porque lo hace con el usuario root de esta computadora. Entonces, pueden hacerlo con cualquiera de estas dos opciones. Simplemente puse esta para indicarles que funciona también administrar con el usuario que habíamos creado de administración de Steven Admin. Entonces, bueno, vamos a agregar los comandos que nos dicen acá. Simplemente aquí nos dice que agreguemos el principal para este servicio. Entonces vamos a agregar el principal para este servicio, pero debemos cambiar LDAP. Y en este caso vamos a ponerle con host. Host es para, es un, digamos, un nombre que se utiliza en general para que funcione con SSH y con otros servicios más aparte de SSH. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerle el dominio que es krb5.smoposita.com. Entonces, agregaremos esto. Y aquí simplemente me dice que ya se ha creado este principal. Entonces, continuamos con las indicaciones y simplemente vemos que ya terminamos de crear el principal. Más abajo nos indican que este, debemos añadir este servicio que hemos creado. En este caso, bueno, voy a eliminar todo prácticamente porque todo cambia. Entonces, lo que debemos agregar es esto de acá. Host krb5. Bueno, vamos a escribirlo manualmente. Host krb5.smoposita.com. Y bueno, aquí me da ya la salida y me dice que se ha agregado un tipo de descifrado y aparte cambió la versión de descifrado a una versión 2. Continuamos con el tutorial y simplemente vemos, esto es para listar lo que hemos agregado ahora, que es justamente este principal. Entonces vamos a salir de acá, de kadmin, y escribimos el comando que nos da, sudo calis-k. Pueden ver que aquí está el número de versión y aquí está el principal. Entonces con esto ya se ha generado correctamente. Ahora, bueno, aquí dice que si no se tiene la utilidad kadmin, me da una forma alternativa.
pero bueno, nosotros no vamos a ocupar eso por ahora. Entonces, bueno, continuemos con el tutorial. Esto de acá no creo que es necesario. eh, Esto de acá no es necesario, entonces con esto ya terminamos. Con esto terminamos, simplemente ya se ha registrado el principal y ahora vamos a configurar SSH. Con esto hemos terminado de configurar simplemente Kerberos. Em, Tengo entendido que ya podríamos ver los tickets, entonces vamos a hacer solo una prueba. En este caso, yo he instalado MIT Kerberos para Windows y eso justamente está acá. En este caso, acá está el link, entonces voy a copiar y voy a indicarles prácticamente qué es lo que se va a instalar, que es Kerberos para Windows 4.1. Y justamente aquí tenemos opciones. Entonces, ya es esa aplicación. La habría instalado ahorita sí en vivo y en directo, pero esta aplicación pide reiniciar la computadora, entonces para no tener que reiniciarla ya la tengo instalada. Simplemente vamos a probar si funciona. Aquí vamos a agregar bueno, para que funcione esto se debe configurar también, de hecho esto no va a funcionar porque se debe configurar los nombres de dominio dentro de Windows para que le reconozca el dominio que está dentro del Ubuntu. En este caso, vamos a ver, simplemente para ver que no funciona, steven.com y la contraseña. Esto no va a funcionar, es porque no puede encontrar el real. Em, ¿Cómo hacemos para que le encuentre el real? Bueno, yo creería que simplemente, yo creo que esto lo dejamos para luego, pero ya lo podríamos iniciar. Vamos nomás a continuar con el tutorial. Em, Acá ya terminamos prácticamente ya hemos terminado con la instalación de Kerberos. Eh, ya terminamos con la guía de instalación del SSH. Voy a moverle para acá. Y bueno, hemos terminado esto. Y ahora vamos a configurar Kerberos en Windows. Como les dije, aquí podemos descargarnos el instalador para Kerberos del MIT. Y bueno, aquí están otros pasos. Nos pide copiar este archivo este archivo que está en Ubuntu, dentro de esta ruta que está en Windows. Entonces vamos a copiar ese archivo. Aquí simplemente vamos a abrir el explorador de archivos. Vamos a irnos a Linux, abriremos Ubuntu 22.04, que es justamente con lo que estamos trabajando, y nos vamos a etc. Dentro de etc, tal como dice ese tutorial, tenemos que copiar krb5.conf. Entonces vamos a buscar el archivo krb5.conf. Está justamente aquí. Es la configuración que habíamos hecho, no sé si recuerdan. krb5.conf. Esta configuración que habíamos hecho del admin server, el KDC. Esto es para que entre ambos, digamos, entre el Kerberos de Ubuntu y el Kerberos de Windows sean compatibles y pueda haber interoperabilidad. Entonces, esa es la razón por la que se hace esto. Vamos a copiar este archivo de acá. Voy a darle control C. Ahora me voy al disco local C. Es en Program Data. Bueno, esto si no les aparece, puede ser en vistas que tienen que activar elementos ocultos.
Y en Windows 11 también hay una opción, pero es un poquito más difícil de encontrarle. Con todo, es en Program Data y acá deben ingresar a MIT, Kerbero 5. Y si se fijan aquí, bueno, ya hay un archivo, es porque yo la estaba probando, pero simplemente le eliminamos ese y vamos a hacerlo en vivo y en directo. Tenemos el archivo, le cambiamos el nombre. Bueno, no le cambiamos el nombre, sino la extensión, le cambiamos a .ini y le damos que sí. Ya, una vez le hemos cambiado la extensión tal como nos indica esto, cambiar a .ini, vamos a crear un directorio que sería el directorio en la raíz con temp, con el nombre temp. Entonces aquí crearemos el nuevo directorio temp. Podría ser cualquier nombre realmente. No es necesario que se llame temp. Y debemos definir la variable de entorno que nos indican acá. Entonces, simplemente buscamos variables de entorno, editar las variables de entorno del sistema, nos vamos a variables de entorno y vamos a variables de entorno del sistema. En este caso, si se fijan, está acá abajo. Vamos a pulsar el botón en nueva variable de entorno del sistema y agregamos los datos que nos dan acá, que para el nombre es simplemente el que tenemos al principio, que es krb5 ccname. Y la dirección, esto sí es importante, que el directorio que le hayamos creado, si el directorio aquí tiene un nombre, como les dije, puede ser cualquier nombre, entonces acá también debería tener el mismo nombre. Eso es importante. Bueno, con todo, como le creé contemporal, entonces fíjense que ahí está contemporal. Este directorio, ¿para qué sirve? Sirve para guardar los tickets que da el KDC de Ubuntu, el Kerberos de Ubuntu, emite tickets y esos tickets se guardarán aquí en Windows por un cliente Kerberos. ¿Dónde se guarda? Se va a guardar en este directorio que especificamos justamente en las variables de entorno. Entonces damos a aceptar, vemos que ya se agregó aquí la variable de entorno, simplemente damos todo en aceptar para que se guarde y ya hemos configurado correctamente Kerberos en Windows. Bueno, que, otra cosa que falta realmente es también em, falta configurar el archivo host eh, dentro de Windows. Esto es para que pueda reconocerle, tiene la misma funcionalidad que el archivo etc host. Em, Tiene la misma funcionalidad que este archivo. Si recuerdan, yo les dije que es como un servicio DNS, simplemente para no tener que estar buscando con rutas, digamos, 172.10.10.0.1. Para que no tenga que estar buscando con estas direcciones IP, mejor se utilizan nombres. Entonces, esto es igual. Este directorio es igual y el directorio se encuentra dentro de Windows. Bueno, aquí le voy a dar control L para irme acá arriba. Em, bueno, buscamos System32, drivers, luego etc. Y si le ven, aquí está host, entonces es en este directorio. Con todo voy a copiar el directorio, lo voy a poner acá. Y bueno, es este archivo de acá es el que tenemos que configurar. Entonces voy a abrir el archivo. Realmente no puedo configurarle acá adentro porque me pide permisos de administrador y da algunos errores. Entonces lo que se hace es sacar el archivo. Podríamos sacarlo al escritorio de manera temporal. Le damos permisos de administrador. Luego abrimos el archivo con un bloc de notas.
y editamos justamente este archivo. Bueno, pueden ver que aquí tenemos algunos nombres de dominio ya configurados, pero vamos a configurar justamente el que necesitamos. El que necesitamos es el del Ubuntu, prácticamente mapear la dirección del Ubuntu. Para mapear esa dirección simplemente pondremos ifconfig y encontramos la dirección en eth0, que es justamente esta dirección de acá. Acá le voy a poner Kerberos Ubuntu. Bueno, esto es simplemente un comentario, entonces ya agrego esto, le doy un espacio y le agrego el nombre de dominio correspondiente a esta dirección IP, que es krb5.smoposita.com. Prácticamente ese es el dominio y esto de acá es el nombre del servidor, que es krb5. Bueno, el nombre de la máquina del hostname. Y bueno, voy a darle control G para que se guarde. De hecho, aquí me aparece el asterisco y cuando le guarde se quita el asterisco. Entonces ya se ha guardado. Y ahora sí, como ya se guardó, vamos a devolverlo a host. En este caso, fíjense que aquí ya no está host, es porque se movió al escritorio. Si no se les mueve, eliminen el que quede acá y muévanle el nuevo. Entonces, en mi caso no me va a dar problema. Simplemente le muevo y se movería sin problema. Entonces, con esto ya tenemos configurado ese nombre de dominio. ¿Cómo podemos darnos cuenta que se configuró correctamente? Vamos a abrir una terminal. En este caso, bueno, no lo voy a abrir acá, lo voy a abrir aquí. Y nos damos cuenta que está configurado correctamente con un ping. En este caso, no le pondremos el ping de la dirección IP del Ubuntu. Acuérdense que esta es la dirección IP del Ubuntu. Si ven, funciona con la dirección IP, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que funcione con el nombre de dominio, que es krb5.smoposita.com. Y si se fijan, está correctamente configurado, que por eso mapea correctamente este nombre de dominio a una dirección IP. Con esto simplemente salimos de la terminal, sabemos que está correctamente configurado y terminamos en este caso la configuración de Kerberos MIT en Windows. Ahora sí estamos listos para ejecutar este programa, que es simplemente el Ticket Manager, el manejador de tickets. Para eso vamos a darle en el botón Get Ticket y vamos a crear un ticket. Es decir, este cliente que está en Windows va a solicitar un ticket al servidor que está en Ubuntu. Para eso, simplemente escribimos, en este caso aquí nos pide un principal. Recuerdan que habíamos creado dos principales, uno era Steven y el otro era Steven Admin. En mi caso vamos a probarle con Steven. Y bueno, sería Steven, arroba, y después del arroba va el realm. En este caso el realm es moposita, todo con mayúsculas. El realm siempre es todo con mayúsculas, siempre viene todo con mayúsculas, entonces le ponemos tal cual. Y después ponemos nuestra contraseña. En mi caso simplemente lo escribo y le doy en OK. Y bueno, prácticamente ahorita ya está haciendo las peticiones y aquí me da un error del real. Este error puede ser, a ver, vamos a ver de qué se trata el error. Bueno, al parecer el error se trata de esto. Pueden ver que aquí ingreso mi principal. Luego
ingreso mi contraseña y al darle en OK, me aparece el siguiente error. Entonces, si pueden ver aquí, me dice que la inicialización del ticket ha fallado y me dice que no se puede contactar al KDC. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para empezar a depurar, ¿qué es lo que podríamos hacer? Prácticamente, para eso deberíamos ver cómo es que dice que no se puede contactar, entonces, ¿en qué parte está el error? Em, Prácticamente nosotros aquí tenemos nuestra pantalla del ticket y esta pantalla del ticket lo que hace es contactar, se contacta por medio del real. En este caso, tengo aquí, ya. Prácticamente lo que hace es simplemente, como pueden ver, nosotros tenemos algo así. Y aquí smoposita.com. Ya, nosotros tenemos más o menos el campo de Kerberos MIT cliente de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace este campo? Lo que hace es toma este dominio. Primero que nada, toma este dominio y lo lleva simplemente ¿a dónde? Lo lleva al archivo. En este caso, no sé si recuerdan el archivo que era KDC, no, era Kerberos, KRB5. En ese caso para Ubuntu era .conf, pero como estamos en Windows, recuerden que era .ini y es justamente este archivo de acá que estaba en Program Data MIT Kerberos. Ya, entonces se va a este archivo y dentro de este archivo simplemente busca el dominio y en este caso el dominio, bueno, lo que buscaría es el real. Busca el real. Una vez que busque ese real, veamos qué real me está. Entonces, abrimos el archivo y miren cómo prácticamente llega acá a Realms y llega justamente a smoposita.com. Entonces va a buscar este KDC, que es justamente el KDC que dice que no encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque si se fijan, aquí está KRB5. Y la pregunta es, ¿cómo sabes quién es KRB5? No se sabe quién tiene ese nombre. De hecho, si yo abro una consola en Windows, no puedo hacer un ping KRB5 porque como tal no existe. Entonces, por eso nos da el problema de que no puede encontrar este KDC. Ya, ahora, ¿qué debería hacer? Prácticamente, ¿qué debería hacer aquí? Lo que debería hacer es poner a smoposita.com. Faltaba esto, cambiarle en el krb5.ini, así que pueden cambiarle esto y ya va a funcionar. Bueno, realmente no va a funcionar porque falta una configuración más. Entonces, veamos qué es lo que está pasando ahora. Solo como una prueba, podemos abrir, bueno, acá estamos acá, entonces voy a darle, bueno, primero que nada, para que se refresque, voy a volver a abrir la aplicación y vuelvo a ingresar mis datos. Bueno, en este caso está funcionando, pero lo que le cambiamos, recuerden que habían dos copias igual dentro de Ubuntu. Y en este caso también deberíamos configurarle en nuestro Ubuntu. Ya, ¿qué es lo que pasó aquí?
lo que pasó es que, si se fijan, ya se iba justo a esa dirección. Entonces, del real, prácticamente ustedes vieron que había este campo que es KFC, y aquí le busca a krb5.smoposita.com. Ya, ¿qué es lo que hace con esto? Después de esto, lo que la hacía es buscar esta dirección con DNS. Y recuerdan cuál era el archivo que prácticamente reemplazaba al DNS. Era, claro, era ese archivo que estaba en etc host. Y justamente en Windows es una ruta más larga. Bueno, esta es la ruta para Ubuntu, pero para Windows recuerden que era Windows System 32 y toda esa ruta larga para llegar a los hosts. Entonces, prácticamente se va acá, resuelve esto en una dirección IP. Entonces, aquí luego tiene un IP y finalmente se conecta con ese IP, que es justamente la dirección del Ubuntu. Entonces, es por eso que no nos valía, porque no podía encontrar esa dirección IP. Y como ya le corregimos, le pusimos la que realmente estaba acá en host. Entonces, por eso es que ahora no nos funciona. Bueno, otra cosa más que quería mencionar es que eso también debíamos cambiarle en el Ubuntu. Recuerden que tanto lo que estaba en Windows como lo que está en Ubuntu deben ser prácticamente iguales. Entonces, bueno, simplemente para mantener la coherencia vamos a cambiar eso. Entonces, realmente no afecta, como pueden verle, no afecta la emisión de tickets, pero vamos a cambiarle std es kdr. Mm, bueno, aquí ingresamos al archivo y, como les digo, solo para mantener la coherencia cambiamos justamente esta línea, que recuerden que nos falta agregarle smoposita.com. Entonces vamos a cambiar eso. Vamos a guardar este archivo con 2.wq. Y como hemos cambiado el archivo de configuración, debemos restablecer el servicio de Kerberos. Debemos reiniciar el servicio de Kerberos. En este caso, eso se hace con el comando sudo systemctl restart, que es reiniciar. Y como vemos, bueno, antes que nada, dejemos este comando aquí, no, es incompleto. Deberíamos ver qué es lo que vamos a reiniciar. Eso se veía con ls etc. Estaba dentro de este directorio, no sé si recuerdan, init.d. Y acá está krb5kdc, que es justamente el kdc que queremos reiniciar. Entonces en restart lo que le pondríamos es krb5-kdc. Y prácticamente, si le ven, es esto lo que queremos reiniciar. Entonces ya le hemos reiniciado. Como les digo, es simplemente para mantener la coherencia. Vamos a ver que siga funcionando. Entonces voy a eliminar este ticket y voy a proceder a volver a crear el ticket. Como pueden ver, está todo funcionando correctamente. Entonces los tickets ya se crean correctamente. Ahora que ya se crean correctamente los tickets, vamos a configurar SSH. Recuerden que todo esto es para que la autenticación sea hacia SSH. Entonces, acá en Ubuntu, simplemente podemos ver qué servicios están corriendo con systemctl list units --state,
queremos ver todos los servicios que están corriendo. Entonces, bueno, primero, como son servicios, entonces ponemos type service y luego queremos ver cuáles están activos. Entonces, state running. Me faltó una letra. Es running. Y bueno, acá me dice que no está instalado. Bueno, realmente me faltó aquí una S. Entonces pueden ver que ya corregido el comando, acá me dice que tenemos el servicio SSH, que justamente ya lo habíamos instalado y miren que está aquí escuchando. ¿Podemos conectarnos con SSH? Sí, sí podemos conectarnos con SSH, ya que está prendido. Entonces, ¿cómo nos conectaríamos con SSH? Ah, es por medio de esta dirección IP. Deberíamos hacer, desde la consola de Windows, podríamos hacer algo como SSH, Secure Shell, y en este caso yo quiero conectarme al usuario Steven y voy a agregar esta dirección IP. Entonces, fíjense cómo, bueno, aquí me dice que la identificación ha cambiado. Bueno, a ver, no se conecta. Puede ser porque vamos a intentar desde, a ver, vamos a ver qué. Bueno, si están haciendo esto por primera vez, posiblemente no les dé este error. En mi caso, me da el error debido a que yo estuve probando varias veces y si se fijan aquí me está dando una advertencia de man in the middle, es un ataque de man in the middle. ¿Por qué? Porque ya tenía registrado un host remoto para esta dirección. Bueno, en este caso no es esta dirección, es la misma, pero aquí está con un nombre de dominio que igual se mapea a esta dirección IP. Eh, y prácticamente me dice que puedo estar sufriendo un ataque. ¿Por qué me da eso? Porque anteriormente yo estaba probando justamente con la misma dirección IP y ahora que vuelvo a probar, como ya cambia este valor, entonces me da esa advertencia. Si a ustedes también les da esa advertencia por varios motivos, puede ser que también estén probando. De hecho, aquí da la dirección de dónde es que se corrige eso, que es en users. Bueno, en este caso no es que se corrige, es una advertencia, que si le sale en cualquier otro caso es muy grave, pero en ese caso como ya sabemos que nosotros mismos estábamos trabajando con esto, entonces no hay problema, no es ningún ataque, si no somos nosotros mismos, entonces es justamente aquí donde nos estaba dando ese problema. Y bueno, pueden ver que aquí hay un SSH registrado para cada uno de para estas direcciones IP. Eh, hay un valor ya registrado, que es justamente este valor registrado que hace que le deja guardado para que ya empiece a confiar en esta máquina. Entonces, bueno, tenemos que borrar esto. Vamos a borrar todo. Y vamos a intentar nuevamente. Bueno, fíjense que como ya eliminé, aquí me dice que la autenticidad de esta dirección IP, que es justamente la dirección IP del Ubuntu, no puede ser establecida, no se puede asegurar de que es auténtico este Ubuntu. Y prácticamente me dice que tiene esta huella, este fingerprint,
con SHA 256. Y bueno, prácticamente lo que me dice es que si quiero conectarme a este servidor. ¿Por qué me da esta advertencia? Porque no tiene una forma de autenticar este servidor. Entonces, nadie le autentica este servidor. No hay como tal un certificado que autentique, un certificado de confianza que autentique. Entonces, me pregunta si quiero conectarme. Como es mi propio servidor, entonces le voy a poner sí es de confianza, pero en cualquier otro momento siempre es un no porque se debe tener una autenticación. En mi caso es sí porque yo mismo creé el servidor, entonces, bueno, no habría problema. Eh, Listo, le doy sí y se va a guardar justamente en este archivo que se llamaba host que estaba aquí en la configuración de SSH del usuario que ustedes tengan. Y justamente si entro acá, miren cómo se guarda prácticamente esto de manera permanente y cada vez que, esto solo lo hace la primera vez, entonces cada vez que vuelva a ingresar ya no me va a dar esta advertencia. Bueno, voy a ingresar mi contraseña. Fíjense que ya ha ingresado al Ubuntu, que prácticamente al Ubuntu, pero por medio de SSH. Entonces aquí está está conectándose con SSH. Sin embargo, nosotros no queremos autenticarnos con una contraseña, sino por medio de Kerberos. Entonces, esto de aquí no es lo que estamos buscando. Bueno, una cosa más que puedo mencionar es que también podemos, en este caso nos conectamos por medio de la dirección IP. Sin embargo, también podemos conectarnos por medio del nombre de dominio, que es krb5.smoposita.com, ya que este se mapeaba a la dirección IP que está acá. Entonces, fíjense que también me vuelvo a preguntar, eh, es porque cambia como tal la dirección, bueno, cambia como tal eh, este fragmento en el que me conecto, entonces voy a ponerle que sí y una contraseña. Le pongo mi contraseña y ahora se ingresa por medio de SSH. Puedo salir y bueno, cuando vuelvo a ingresar ya no me va a dar ese error del fingerprint porque solo es la primera vez. Luego se guarda en el archivo que les indiqué y, y no me da ese problema. Entonces, ya, esto no es lo que necesitamos porque fíjense que me está pidiendo una contraseña. Me está pidiendo una contraseña, entonces en Creveros no me pediría la contraseña varias veces porque fíjense que estoy accediendo varias veces y siempre me pide la contraseña. Entonces vamos a hacer que no pida eso. Y para eso debemos configurar SSH acá en Ubuntu. Para configurar SSH vamos a ingresar al archivo. Bueno, primero sudo bin etc ssh sshd-config. Ingresamos este archivo y aquí simplemente vamos a cambiar algunas cosas que nos deben servir. En este caso, fíjense que aquí está Kerberos, entonces, primero que nada debemos activar la autenticación con Kerberos. Voy a agregarle que sí. Luego, otra cosa más que debemos activar es GCS API Authentication. Vamos a agregarle que sí. Y esta propiedad de GCS API Cleanup Credentials. Agregamos esto, le guardamos y ya prácticamente, como hemos cambiado el archivo de configuración, debemos reiniciar el servicio de SSH. Entonces, lo de siempre para los servicios de sudo systemctl restart
SSHD, porque es el servicio daemon. Entonces vamos a reiniciar, ya se ha reiniciado. Vamos a ver cómo está. En vez de restar, pongámosle status. Y fíjense cómo ya está corriendo. Y prácticamente me dice que hace 6 segundos, que es justamente porque recién le he reiniciado. Voy a limpiar esto. Y ahora sí vamos a ver que se conecte por medio de, que se autentique por medio de Kerberos. ¿Eso cómo se ve? Bueno, prácticamente aquí ya tenemos un ticket, así que el ticket de Kerberos como tal ya está generado. ¿Qué es lo que debemos hacer para conectarnos a SSH y autenticarnos con Kerberos? Simplemente, bueno, descárguense PuTTY y sería de llenar esos datos. Aquí en el hostname, simplemente agregamos el hostname que tenemos configurado ya en Windows, que es krb5.smoposita.com. Y fíjense que debe estar debe conectarse al puerto 22 porque en Ubuntu está escuchando SSH por medio del puerto 22. Entonces, si le ven es SSH quien está escuchando por medio del puerto 22. Es por eso. Bueno, otra cosa más que podrían revisar es simplemente aquí en esta parte de categorías a la izquierda, váyanse a SSH, Authentication y a GSS API. Acá fíjense que esté esta parte de acá de MIT Kerberos en la parte de arriba, porque ese es el orden de preferencia en el cual se van a, digamos, va a buscar para la autenticación de GCC API. En este caso queremos que se autentique a MIT Kerberos, porque estamos trabajando con esto. Eso nada más, en mi caso, como ya me vino así por defecto, entonces simplemente le doy con Open y ya se conectaría. Bueno, aquí me da una advertencia. Esta advertencia siempre me da la primera vez. Es lo mismo es la misma advertencia que me daba cuando me conecté por PowerShell. Justamente porque no se garantiza que el servidor de Ubuntu es el servidor de Ubuntu que dice ser. No hay una garantía, no hay una forma de garantizar eso. Entonces me dice simplemente si confío o no confío. Como yo creé esta máquina y también el servicio SSH, entonces simplemente le voy a aceptar. Y miren cómo aquí ya me piden que me logue. ¿Cuál es la diferencia con la otra forma de loguearme? Que aquí simplemente voy a agregar mi nombre de usuario, Steven, y sin pedirme una contraseña, fíjense que se conecta. Sin pedirme una contraseña. De hecho, le voy a dar un ls y fíjense que está el archivo wcl init que habíamos creado al principio. Entonces, no me ha pedido la contraseña, pero ¿cómo se ha autenticado? Porque claramente debe autenticarse. La autenticación se realizó por medio del ticket que teníamos acá. Acuérdense, este es un TGT y al momento que yo intenté autenticarme, creó un ticket para el servicio SSH. Entonces se ha autenticado por medio de ese ticket usando el TGT que tengo ya acá, que es justamente para este principal, que es steven@posita.com. Y ven que todo funciona correctamente. Entonces, eso es prácticamente lo que corresponde a la práctica de este ejercicio. ¿Qué pasa si tengo más usuarios? Por ejemplo, para registrar usuarios, recuerden, era sudo admin.local dentro de mi servidor. Y aquí yo podía hacer un add principal
agregar un principal. Y en este caso, ¿qué pasa si yo tengo otro usuario, otro principal? Como ejemplo, podría agregarle Pedro. Digamos, tengo un usuario Pedro. Le agrego una contraseña, le voy a agregar Pedro mismo. Pedro. Y prácticamente aquí me dice que el principal ha sido creado. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer con este principal, con este usuario? ¿Será que se puede conectar con SSH? Bueno, primero vamos a MIT Tickets para ver si podemos obtener un ticket. Sí se debería poder, porque prácticamente simplemente pide un ticket para este principal, que sería Pedro. Y me autentico escribiendo la contraseña una sola vez, porque Kerberos funciona con single sign in, que sería una sola vez escribo mi contraseña. En este caso es Pedro. Y bueno, aquí ingreso y fíjense que ya me devuelve el ticket. Me devuelve el ticket. Y ahora para irme a PuTTY voy a ingresar. Voy a ingresar con voy a ingresar a KBR, KBR5, KBR5.smoposita, que es el nombre del host.com. Y acuérdense que ya está configurado SSH, entonces voy a simplemente abrir esto y a loguearme como Pedro. Entonces fíjense que me pide una contraseña para Pedro. Ya no está funcionando con Kerberos, me pide una contraseña. Entonces ese es un problema, porque si quisiera solo autenticarme con Kerberos, entonces debería configurar para que solo se autentique con Kerberos. En este caso me está pidiendo una contraseña para Pedro, entonces no me funciona muy bien. Para eso, simplemente, bueno, yo cerraría la sesión y lo que debería hacer para que no me pida la contraseña, porque fíjense que incluso si me voy al terminal y le pongo ssh steven arroba, y en este caso mi nombre de dominio que es krb de Kerberos 5.smoposita.com, me pide una contraseña, entonces yo no quiero que me pida esa contraseña. ¿Cómo puedo evitar que me pida esa contraseña? Eso también podríamos configurar podríamos configurar acá en SSH. Para eso simplemente volvemos a editar el archivo, para SSH. En este caso es ssh de config. Y debemos deshabilitar algunas opciones. En este caso, las opciones que debemos deshabilitar, bueno, la opción que debemos deshabilitar es Password Authentication. Por defecto está que sí puedo autenticarme con una contraseña. Entonces yo voy a ponerle que no me autentique con una contraseña. Voy a guardar esto, voy a reiniciar SSH porque acabo de cambiar el archivo de configuración. Entonces sudo systemctl restart y en este caso sshd porque es el daemon. Le reinicio. Ahora voy a intentar conectarme nuevamente como lo hacía antes y fíjense como ahora ya me dice que tengo un permiso denegado
y me dice que prácticamente eh, tengo este error de acá. Y es porque no está activa los permisos para conectarse con la contraseña. Ahora, ¿qué pasa si me voy a PuTTY? En PuTTY, si quiero conectarme con Kerberos 5.smoposita.com, acuérdense que esto ya está configurado con la autenticación con Kerberos acá, entonces ya no es necesario que vea porque vimos que estaba con MIT a la parte más, en la parte superior, entonces, bueno, aquí fíjense que sí me deja. Bueno, aquí me da este error. Mm, debe ser porque tengo habilitada una opción más. Entonces, vamos a ver de qué opción nos hemos olvidado. Es de esta opción de Public Key Authentication. Entonces, vamos a ponerle con no, a guardarle y a reiniciar el servicio. Y bueno, veamos nuevamente que no funciona acá. Pero fíjense que ya no me aparece este error de public key, solo me aparecen estos dos. Eh, voy a entrar a PuTTY. Aquí simplemente voy a ingresar 5 y voy a intentar autenticarme. Debería autenticarse con Kerberos. Fíjense que no se autentica con Kerberos. Ya, no se autentica con Kerberos, pero eso puede ser porque no tengo el ticket. No tengo el ticket. Entonces, acuérdense que el ticket está para Pedro. Entonces, vamos a eliminar este ticket. Y vamos a crear un nuevo ticket que es para Steven. Y bueno, aquí ya está creado el ticket que es para Steven. Entonces, nuevamente, como ya está creado el ticket que es para Steven, ya debería poder autenticarse. Entonces, vamos a ver si se puede autenticar con Kerberos. Vemos que, vemos que ya se autenticó con Kerberos. Y eso es porque tenemos el ticket aquí generado. Si no tendríamos el ticket generado, aparecería ese error que apareció, que es de GSS API. Y debemos ser cuidadosos con eso, entonces, listo. Por esa parte está aquí autenticado. Sabemos también que ya no permite contraseñas, como vemos aquí. Ya no nos permite poner la contraseña, que simplemente le añade un nivel más de seguridad para que solo se autentique con Kerberos. Y algo más que podríamos intentar es autenticarnos con Pedro. Entonces voy a ir a MIT, Ticket Manager. Voy a agregar un nuevo ticket, en este caso es para Pedro. Y voy a agregar el nuevo ticket. Y bueno, aquí se crea el servidor de autenticación de Kerberos me envía ese ticket, este TGT. Entonces, bueno, para empezar acá, si le pongo aquí Pedro, no me va a funcionar, es el mismo error. Ya, y ahora a, si me voy a PuTTY, en este caso quiero autenticarme con Pedro, ya no con Steven, sino con Pedro, no va a funcionar. Fíjense que no funciona. Esta vez, ¿por qué no funciona si Pedro sí está autenticado con el Ticket Manager de MIT, Kerberos? ¿Por qué no funciona? Anteriormente sí funcionaba con Steven, pero esta vez no funciona con Pedro. Y no funciona porque
En ese caso, cuando yo estaba intentando con Steven era porque no había un ticket acá en Kerberos, pero ahora que sí hay un ticket en Kerberos, lo que no hay es un usuario, Pedro, con el que puede ingresar en SSH. Entonces aquí debería haber un usuario. Eso es lo que eso es lo que nos falta. Porque acuérdense que SSH es para conectarse a un usuario dentro de este servidor. Entonces es por eso que nos daba ese error. Para arreglar ese error simplemente se debe escribir el comando sudo add user y prácticamente a quien quiero registrarle con SSH es a Pedro. Entonces voy a crear un usuario que sea Pedro. Y ya prácticamente se añade el usuario. Le voy a poner un nombre bueno, una contraseña, va a ser Pedro mismo. Y bueno, estos campos los voy a dejar vacíos. Entonces, fíjense que ya se creó el usuario Pedro. ¿Cómo vemos que se haya creado el usuario Pedro? Esto se vería prácticamente con cat. Debemos ver en etc pa, pa, password. Bueno, fíjense que aquí tenemos al usuario Pedro que hemos creado recientemente. Aquí tenemos al usuario Steven. Por acá también podemos encontrar al usuario root, que casi siempre lo utilizamos. Y hay muchos usuarios más que funcionan tienen un funcionamiento interno con Ubuntu. Pero fíjense que aquí está el usuario Pedro ya creado. De hecho, sí podría ingresar con Pedro. Voy a poner la contraseña aquí, Pedro. Fíjense que ya ingresé con Pedro. Anteriormente estaba con Steven, ahora estoy con Pedro dentro de este hostname. El hostname es el mismo. Y fíjense que este no tiene nada porque es un usuario nuevo. Entonces, prácticamente está creado Pedro. Entonces, voy a cambiar nuevamente mi cuenta a Steven. Y bueno, he vuelto a Steven, pero sabemos que Pedro ya está creado. Y ahora sí ya va a funcionar cuando me conecte con PuTTY. Entonces, nuevamente, para recapitular, debemos tener un ticket, TGT para, para el usuario con el que queremos autenticarnos y además tener el usuario acá dentro de la máquina en la que nos estamos autenticando. Esto es solo para SSH, ya que SSH sí o sí necesita un usuario para poder ingresar. Entonces, vamos a conectarnos y aquí si ya nos conectamos a Pedro ya funcionaría. Entonces, fíjense cómo ya se conectó a Pedro, entonces está todo funcionando de manera correcta. Aquí dentro de PuTTY podría crear cualquier cosa, entonces, a ver, veamos si creo una carpeta. Bueno, ya prácticamente se puede crear cualquier cosa. Ajá, se puede crear cualquier cosa. Tal vez un archivo, em, no sé, un hola mundo. Ah, y vemos que funciona bien. Entonces, está todo correcto en este caso. Hola. Ya. Vemos que funciona todo correctamente. Vamos a salir de esta sesión y prácticamente eso es todo lo que corresponde a esa práctica. Realmente falta ver esto de la configuración de un firewall y proxy para que se pueda conectar. Si se fijan, esto es dentro de una misma máquina.
Entonces es necesario esto para poder conectarse mediante SSH desde otras máquinas por medio de la red. Entonces, prácticamente lo que hemos hecho ahora es esta parte de acá. Y quedaría pendiente esta parte de acá, en cambio. Bueno, voy a pausar la grabación.